La presentación. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Good afternoon. Thank you for everyone for being here this afternoon. Mi nombre es José Raúl Gallego. Soy periodista cubano de Proyecto Inventario. My name is José Raúl Gallego, and I am a journalist. Somos los autores del mapa que se encuentra en esta exposición sobre las protestas de julio pasado en Cuba. Somos los autores del mapa sobre las protestas del 11 de julio en Cuba. We are the authors of the map. Yeah, okay. We're the authors of the carpet. Oh, okay, sorry. He's the creator of the carpet in the room to the left. Oh, inventory project. Okay. Nosotros somos un medio de prensa independiente. We are an independent journalist group. Fundado en septiembre del 2018 por la periodista Bárbara Maceda. Starting in September 12, 2018, from Barbara Maceda. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a datos abiertos y la información pública sobre Cuba. Our objective is to facilitate the access to open information to the public of Cuba. Trabajamos básicamente periodismo de datos. We mostly work with information technology. Y para ello tenemos que acudir a un conjunto bastante disímil de técnicas de investigación. Today we're going to work mainly with De técnicas de investigación. Sorry. De técnicas de investigación. With information techniques. Okay.
Gracias, Tania. Nosotros trabajamos en un contexto bastante cerrado, donde no existe información pública. Un contexto cerrado donde no existe información pública. Sorry. Again? Un contexto cerrado donde no existe información pública. Okay, in closed contexts of public information. Ahí listo algunas de esas condiciones. Básicamente trabajamos en una dictadura. Basically, we work in a dictatorship Altos niveles de represión, with high levels of oppression, poca información pública, very little public information, persecución del periodismo. persecution of journalists. Okay. Para trabajar, nosotros monitoreamos los medios de prensa tratando de extraer información. We're working with the open press to create more public information. Recopilamos datos publicados por organismos internacionales. We are working with multiple international groups. Sistematizamos etiquetas en Twitter. We are systemizing different types of ticketing techniques. Geolocalizamos acciones. Global organization. Realizamos análisis visual forense. And forensic visual analysis. Y pedidos públicos de información. And public information access. A través de esas técnicas fue que construimos este mapa con las protestas que se realizaron el 11 de julio en Cuba. Through those techniques, they built this map of protests that happened on June 11th in Cuba. Logramos verificar y geolocalizar más de 676 videos. They verified and geolocalized more than 167 videos. En muchos casos eran videos que no sabíamos dónde había ocurrido. In many cases, they didn't know where the events took place. Y teníamos entonces que buscar alguna información que nos indicara dónde había pasado el hecho. So they had to find some kind of information to verify where the facts had happened. En algunos casos teníamos que buscar un nombre de una calle, el acento con el que hablaban. Sometimes they had to find the name of a street or the accent of the people who were talking. Por ejemplo, este video que les estamos mostrando, era muy importante saber dónde había ocurrido. In this video, there were very little information, cues to know where the event was happening. En él se muestra a un grupo de policías So there's a group of policemen que están capturando a una persona que había participado en las protestas del 11 de julio. who were going after a person who had participated in the protest in the 11th of June protests. Y como van a ver, es un escenario de bastante violencia en el cual golpean a esa persona. So it was a scene kind of chaotic to try to arrest that person. Sabíamos que había pasado, sabíamos que era en Cuba, pero no sabíamos dónde. So they knew that had happened. They knew it was Cuba, but they didn't know the exact place. Y como ven, el escenario no ofrece mucha información visual. As you can see, the scene of what happened doesn't offer a lot of visual information. A través de nuestra cuenta en Twitter, publicamos una foto del video y le preguntamos a los usuarios si sabían dónde había ocurrido. So through their Google account, they publish a picture of the place and they asked users if they knew where that was. Una usuaria nos respondió y nos dio la dirección del lugar. Nos dijo que era en 10 de octubre. One user answered and she gave them the address of the place, and I missed En 10 de octubre. on October the 10th. Entonces, tuvimos nosotros que hacer el proceso inverso y verificar que la información que nos estaban dando era correcta. So then they had to do the
they had to reverse the process to verify that the information that they were given was correct. Lo que hicimos fue buscar videos de taxis que pasaran por esa zona So they looked for videos of cabs that passed through that area y tratar de buscar algunos de los elementos destacados dentro de este recuadro. Yeah, and they try to find that line of roofs that you can see at the bottom of the image. Y en ese lugar que vimos fue donde empezamos a encontrar estos elementos que estamos viendo resaltados con flechas. So in this picture show where they started to find the elements that marked by the arrows that coincide with the previous picture. Con lo cual pudimos verificar que se trataba exactamente del lugar que nos habían enseñado en Twitter. So this way they could verify that it was exactly the place that they had been shown in Twitter. Cuando lo verificamos, pues resultó que la muchacha que nos había respondido vivía en ese lugar y por eso lo reconoció. So the girl who had answered their call, it lived in that place, so she helped them verify the... Este mapa también nos sirvió para verificar información que luego el gobierno presentaba. So they also used it to verify information that afterwards the government would broadcast. Después que pasan las protestas del 11 de julio, el gobierno cortó internet. After the 11th of June protests, the government shut internet. El país estuvo apagado alrededor de 2 días. The country was shut off for a couple of days, approximately. Y cuando se restableció internet, empezaron a salir videos de los días anteriores que las personas pensaron que eran nuevas protestas. So when internet was reestablished, videos started to appear that people thought that referred to the previous day's protests. Lo cual creó una gran confusión porque se pensaba que todavía se estaban realizando protestas. Okay, so there was people were confused because those videos, they thought that they belonged to ongoing protests. Entonces, nos tocó a nosotros verificar si se trataba de protestas nuevas o protestas que ya habían sucedido. So they had to verify if it were new protests or protests that had already happened. Este video que presentamos circuló en las redes como que había ocurrido el 17 de julio en Baracoa, 6 días después de las protestas. So this video, originally, in a first moment, had happened. They thought that it had happened on July 17th in Baracoa. In Baracoa. Sin embargo, nosotros capturamos un fotograma del video But they analyzed a photogram of the video, y pudimos ver que la información que se ve de manera borrosa en el cartel and they could see some information. Is it that sign, that blue sign that you can see inside the circle? no se correspondía a Baracoa, sino que traía direcciones de la provincia de Santiago de Cuba. So it didn't correspond to Baracoa. It corresponded to the province of Santiago de Cuba. Utilizando las direcciones que decían en el cartel, logramos ubicar en qué zona de la ciudad se podía estar ese video. So they tried to figure out in what part of the city that video was recorded. En el video aparece en un momento un lugar que se llama Las Delicias So at some point they found a place called Las Delicias. y logramos ubicar en el mapa que se trataba de un bar de la provincia de Santiago de Cuba. So they could place in the map that it was a bar in the province of Santiago de Cuba. Ya teniendo la información de que se trataba de un video de Santiago de Cuba, empezamos a buscar la fecha. So they knew that it was a video recorded in Santiago de Cuba, and the next step was looking for the date. Y encontramos en un grupo de Facebook el video compartido con fecha 11 de julio. And then they found another video, a shared video with an 11th of July date.
Entonces, otra de las acciones con las que nosotros trabajamos es pedirle a la ciudadanía que use etiquetas en Twitter para reportar hechos específicos. Another of the actions they're carrying through is asking citizens to use tags to tag precise events. Sí. Por ejemplo, en 2019 hubo grandes apagones en Cuba. In 2019, there was a huge blackout in Cuba. Y el gobierno no daba información al respecto, el gobierno lo negaba. So, the government wasn't giving any information to the citizens. Entonces nosotros pedimos que utilizaran estas etiquetas y logramos construir un mapa con todos los apagones que se producían en el país. So they disseminated these tags and managed to build a map with all the blackouts that were happening all over the country. A los 2 días el gobierno tuvo que pronunciarse y decir que había una situación difícil con el petróleo en Cuba. So 2 days after that, the government had to make a statement saying that Cuba was going through a difficult situation related to oil, the availability. Otro de los trabajos que hacemos es darle seguimiento a los vehículos que el gobierno usa para reprimir. Another of the work tasks they perform is a follow-up of the vehicles the government uses for repression. Por ejemplo, ese es un ómnibus del transporte urbano. The first one is a urban transportation bus. Sin embargo, el gobierno lo utiliza para encarcelar y trasladar hacia la policía a las personas que reprime. But the government uses that vehicle to arrest and bring to the police station people who are suffering repression. En varias ocasiones lo ha usado incluso para reprimir artistas, como la protesta que hicieron el 27 de enero frente al Ministerio de Cultura. It's been also used to repress artists, like for example the protest that they performed on January the 27th in front of the Culture Ministry. Y a través del monitoreo de fotos en Facebook, nosotros ya tenemos ubicados cuáles son los ómnibus que utilizan para reprimir. And through Facebook pictures, they already have found out which are the vehicles they use for repression. Y en ocasiones hemos podido avisarle a los artistas y a la ciudadanía que estamos en presencia de un posible escenario de represión. And occasionally they've been able to warn artists that were participating in a protest that they were facing a possible scenario of repression. Otro de los trabajos que realizamos fue el análisis de los videos de la muerte del manifestante del 11 de julio, Luis Laurencio. Another of the tasks they perform is analyzing the videos of the death of a demonstrator on July 11th called, his name? Luis Laurencio. El gobierno reconoció que había muerto una persona en las manifestaciones del 12 de julio. The government admitted that one person had died in the demonstrations on July the 12th. Sin embargo, decía que se trataba de una persona violenta que había agredido a la policía. But the official version that it was a violent demonstrator that had been aggressive with the police. Oh. Don't you?
Este video estaba circulando en las redes, pero no se sabía dónde había ocurrido ni quién era la persona que salía en el video. So this was a circulating video, but nobody knew where it had happened and who was the person that appeared in the video. Un mes después se logró filtrar el expediente del caso de la persona asesinada. 1 month later, the report of the murdered person was filtrated. En el expediente venía Leaked una out. descripción. En el expediente venía una descripción de la ropa que traía la persona que habían asesinado. Yeah, and in the report there was a description of the clothes that the murdered person was wearing, Que nosotros logramos identificar que era semejante a la que se veía en el video. and they could verify that it was similar to the clothes the person was wearing in that video. Era semejante la camisa, el pantalón, la ropa interior. So similar shirts, similar pants, similar underwear. Hablaba de que había sido ultimado por la espalda de un disparo. Había sido asesinado por la espalda de un disparo. Yeah, he had been shot on the back. Y en el video se observa que la persona tiene una malformación en una de las manos. And you can see in the video that that person has deformation in one hand, Que se puede apreciar también en las fotos de la persona que aparecía con ese nombre en Facebook. which we can also see in his Facebook profile picture. Una vez que logramos identificar que la persona del video era Luis Laurencio, Once they could verify that the person in the video was Luis Laurencio, hicimos un análisis del video de la muerte con otros videos que había en la zona. they compared the videos of the death with some other videos that had been done in the area. Y logramos identificar el lugar exacto en el que había sido asesinado Luis Laurencio. So they could find the exact place where Mr. Laurencio had been murdered. Una vez que tuvimos la forma en que iba vestido Luis Laurencio, una vez que determinamos la forma en que estaba vestido, Once they determined how Laurencio was, what he was wearing, empezamos a buscar en otras directas en Facebook de la manifestación. they started to look for images in Facebook of the demonstration. Y pudimos encontrar videos 5 minutos antes de la muerte And they could find a video, a live feed of 5 minutes before the death, en los cuales se ve que esta persona está desarmada y caminando con un celular grabando. in which we can see that he was unarmed and he was walking, holding a cell phone to record what was going on. Con lo cual se destruía la tesis del gobierno de que había sido asesinado en defensa propia. Which basically contradicted the government thesis that he was shot because he was violent. Y pudimos establecer el lugar donde fue asesinado, el tramo en el que se veía y la unidad de la policía. And in this map we see the place where he was murdered, the place where he was shot holding his phone, and the police station. Este trabajo que realizamos sirvió para que la Unión Europea realizara una declaración en la cual señalaba el asesinato por parte de la policía cubana de esta persona. This investigative work served to make the investigate also the assassination of this young chap, and ¿qué era el resultado de eso? La Unión Europea señaló a Cuba por el asesinato de la persona. Sorry, so it wasn't the UNO, it was the European Union, and so they made an official investigation about this assassination. Y esa es una de las cosas que hacemos en nuestro trabajo.
tratar de, con los pocos recursos que están disponibles en las redes, generar historias, generar información que sirvan para tratar de visibilizar las violaciones de derechos humanos en Cuba. This way you can see that with the little technical provisions that they have, they still are able to really investigate and to help really find out injustices and raise public interest in those cases. También llevamos un monitoreo de las multas administrativas que le ponen activistas por expresarse en las redes. Un monitoreo. Un listado, base de datos. And they also published a list of the fines that would be given to people trying to declare or to protest. The government is finding actually protesters for just taking part in demonstrations. Hacemos estudios de los cortes de internet que realiza el gobierno cubano a la ciudadanía. And they analyzed also the cut of the internet that happens frequently in Cuba in order to prevent the public from transmitting relevant information. De las campañas en redes sociales de los activistas y del gobierno. Campañas en redes sociales que usan etiquetas del gobierno y las personas. ¿Campañas hacéis vosotros? No. Nosotros y el gobierno, los dos. El gobierno. So both the activists and also the government try to use the internet for their means and try to manipulate, well, they don't try to manipulate, they try to help the proper information get to the people. But the government tries to control this information, to limit it from being transmitted to the global public. Pueden visitar el trabajo de nuestro medio de prensa en nuestra página web o seguirnos en Twitter. And so if you want more information, you can always just Google Proyecto Inventario, which you see here. This is the internet address, and they've published a lot of the cases and a lot of findings on their internet homepage. Muchísimas gracias por la atención. Thanks a lot for your attention. Bueno, muchas gracias por su información. He entendido cosas mejor. Y tengo una pregunta. Hace muchos años he estado en Cuba y en esa época había una señora, creo que se llamaba Sánchez. Un momentito. No escucho.
Thank you very much for the for the interesting information. I've lived a long time ago in Cuba, and I still remember a lady by the name of Sanchez, who Que ella hacía también esta parte de información como periodista y desde hace mucho tiempo ya no oigo de ella. Usted, ¿cuándo empezó su grupo a trabajar como periodista? ¿Qué año? ¿Cuál es la pregunta? cuando empezó ella. Sí, no, ellos. Pregunta cuándo empezasteis con vuestro trabajo. She's asking when you started your work. ¿Cuál es la pregunta? No la escucho. En el 92, ¿no? Si me acuerdo bien. Yo soy periodista desde el año 2010 Ah. y empecé a trabajar en Inventario desde el 2019. Ah. Y Joanny Sánchez, pues Joanny Sánchez... Espera un momento que lo tengo que traducir y las cifras. He started to work as a journalist in 2010. In 2010, and he became part of the Proyecto Inventario in 2019, right? Yes. And now he was going to tell us something about the journalist Sanchez, the lady that this lady here just asked about. Joanny Sánchez es todavía un referente para muchos de los periodistas independientes cubanos. She's still a point of reference to the young journalists of Cuba. Bueno, te lo pregunto en español y me autotraduzco. De alguna manera estáis creando una red orgánica ciudadana que vosotros facilitáis. Los ciudadanos se enfrentan a represión si se descubre que están compartiendo información con vosotros. ¿Hasta qué punto es seguro? So what I asked him is that they are creating an organic network of citizens that share information, and in a way they build the network and organize it. And my question was specifically to what level citizens that share information in these networks could be suffering repression from the government. En Cuba, cualquier acción que desafíe el gobierno puede ser un motivo de multa o de cárcel. Any action that challenges the government views in Cuba could mean a fine or imprisonment. Por eso nosotros tenemos como una prioridad proteger la identidad de las personas que colaboran con nosotros. That's why one of their priorities is to protect the identity of the people who collaborate with them. Muchas personas se comunican por Twitter con cuentas donde no tienen fotos ni nombres reales. Many people communicate through Twitter, through accounts with no pictures or real names. Lo cual nos obliga a que nosotros tengamos que verificar doblemente la información. And that's why they have to do this double check, that double verification of the information they get. Pero también cada día las personas pierden más el miedo. But at the same time, people are getting less and less afraid every passing day. Y muchas personas colaboran abiertamente asumiendo las consecuencias que pudiera tener. And there are many people who collaborate openly and they're willing to accept the consequences. Bueno, felicidades por el trabajo que hacen.
Una pregunta. Pasa mucho que los organismos internacionales no, digamos, no creen la narrativa o la historia oral de testigos, sobre todo en casos como Cuba. ¿Cómo hacen ustedes para lograr que esas instituciones reciban estos datos y los puedan considerar como elementos válidos para hacer dictámenes después? Something like, it is very hard to make, for people to believe the history even of the victims as the witness of such political violence. How do your group or your project elaborate a system through the work that can be received and trusted by international organizations to do verdict or reports later on the situation in Cuba? Bueno, lo primero es que nosotros somos periodistas, nosotros no somos peritos, nosotros trabajamos para los ciudadanos, no para las instituciones. We are journalists. Nosotros trabajamos para los ciudadanos, no para las instituciones. And we are journalists and we primarily work for the people of Cuba. Nosotros hacemos el trabajo con estándares de calidad, We try to do quality work, y nuestro objetivo es ofrecer datos que sean irrefutables para demostrar un suceso. and our objective, our aim is to provide the public with data that can be trusted. Nosotros verified creemos data. en el poder de los datos, en el poder de las imágenes. Nosotros creemos en el poder de los datos, en el poder de las imágenes. We believe in the power of the data, and in the power of the pictures. Y al discurso del gobierno nosotros oponemos investigación. And most of all, we investigate, and the investigative work is our contribution to clarifying data. La calidad del trabajo y la repercusión que tiene es lo que hace que algunas instituciones internacionales se interesen por el trabajo que nosotros hacemos. So the quality of the data that we provide is what makes us relevant for the global public. So that makes us trustworthy, and therefore there is more public interest on a global basis. I just want to reiterate something you said, that you say that the work you do brings data and confronts data versus the narrative and the propaganda of the government. Thanks. Muchas gracias por tu presentación, me ha gustado muchísimo y me ha emocionado también. Yo llevo mucho tiempo aquí en Alemania y quería preguntarte, ¿tiene también el proyecto, ha sufrido el proyecto también represión del gobierno? Porque Cuba es una dictadura, como se puede ver ahí, que me interesaría saber si han recibido también represión a otros del gobierno, si han sido censurados, si han sido puestos en la cárcel o han tenido un tipo de situación así con la represión del Estado cubano, que actualmente se ve ahí en los videos que vimos, que me ha erizado completamente como cubano, que vive hace mucho tiempo aquí en Alemania. This is going to be quite abridged. He was thanking José Raúl for his intervention. He's moved by the images he's seen, and he's asked him first if he has suffered repression and what kind of repression you have suffered, and second, so if the kind of repression you might have suffered,
you think that that proves that Cuba is a dictatorship? Bueno, nuestro medio se encuentra bloqueado en Cuba. No se puede visitar desde Cuba. Nuestro country- medio, Inventario, se encuentra bloqueado en Cuba. So the inventory project is blocked in Cuba. You cannot go into their webpage. Los cubanos, para poder ver nuestro trabajo, tienen que utilizar una VPN o acceder a un espejo que logramos crear. So Cubans, in order to access their work, they have to use a VPN Yes. or a mirror something of something. En el caso de los periodistas, todos nos encontramos fuera de Cuba. In the particular case of journalists, they are all out of Cuba. Y con frecuencia nuestro medio ha sido expuesto públicamente en la televisión nacional y nos acusan de mercenarios. And often their media outlet has appeared in Cuban public television and they've been accused to be mercenaries. Sí, se dice que el trabajo que nosotros hacemos es pagado por Estados Unidos para tratar de desestabilizar el gobierno. So what they say is that the work they do has been financed by the United States as a way of destabilizing the Cuban government. Que es un discurso con el cual se acusa a todo el periodismo independiente cubano. And that narrative is something that they use with all independent Cuban journalism. I'll ask in primero en español y luego en inglés. Ustedes están fuera de Cuba, pero alguien mencionó a Joanny, tiene su medio 14 y medio. Ella sí está en Cuba, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo opera ese grupo? So my question is, there is a journalist that is in Cuba, her name is Joanny Sanchez, and my question is how they operate within the island. Bueno, con un sacrificio enorme, con un sacrificio enorme, She's got, con un sacrificio enorme. With a lot of sacrifice. Sufren represión, sufren acoso de la seguridad del Estado, They suffer oppression and oppression from the state. muchas veces les impiden salir de su casa a poder reportar. They can't leave. No pueden salir de casa. They can't even leave their houses to report. A nuestra colega Luz Escobar, una periodista de 14 y medio, la han amenazado con quitarle sus hijos. Oh, wow, okay. One of their colleagues on the 14th of May, actually, they threatened their children. Yo, To take away her children. a Joanny Sánchez la presentan en la televisión como una mercenaria, como una agente de la CIA. Including Sanchez? Okay, yeah, they've accused her of being a mercenary. O sea, es muy difícil trabajar dentro de Cuba y por eso hace que medios como 14 y medio, como Cubanet, como Diario de Cuba, que tienen periodistas dentro de Cuba, sea doblemente valorado el trabajo que hacen. The Cuban journalists that are in Cuba are kind of like double valued more than the ones outside because their sacrifice is so much more. They're sacrificing their livelihood of their families. I wanted to ask, how do you finance your project? And are you connected to some other projects like this internationally? Or maybe in some other countries?
¿Lo entendiste? Sí, que cómo financias tu proyecto y si está conectado con otros proyectos internacionales. Sí, nosotros accedemos a financiamiento internacional de organizaciones internacionales que financian el periodismo independiente. They have access to financing from international organizations that finance independent media. Y por el simple hecho de acceder a financiamiento internacional, nosotros pudiéramos ir a prisión en Cuba. The simple fact of having access to international financing means that they could go to jail in Cuba. Primero en malo español, lo siento, soy una gringa filipina. I will ask the question first in bad Spanish. My apologies, I'm an American Filipino, pero somos también colonizados. We were also colonized. ¿Cómo podemos apoyar su trabajo en una moda internacional? How can we best support your work from an international perspective? Que me hace miedo, what makes me scared, is that in this moment it feels like governments are no longer ashamed. Los gobiernos no tienen más vergüenza. So does it help when we tweet, when we look, when we watch, because all they say is, oh, it's fake news? How do we fight this? Cuando nos vemos en el Internet, es como los gobiernos están siempre diciendo, no, es solamente, no es la verdad. Entonces, en este momento, ¿cómo podemos apoyar su trabajo realmente? Sí. Yo creo que con leer y compartir lo que hacemos ya nos están dando una gran ayuda. Reading and sharing what they do is already a great help. El gobierno cubano gasta millones de dólares en dar al mundo una imagen de Cuba que no es real. The Cuban government spends millions of dollars to give the world a distorted image of what Cuba is. Y muchas personas tienen una idea equivocada de lo que pasa en Cuba. And many people have the wrong idea of what's really going on in Cuba. El objetivo del periodismo independiente es mostrar esa Cuba que el gobierno quiere ocultar. The objective of independent media, independent journalism, is to show to the public that Cuba, that the government wants to hide. Por tanto, la mejor manera de ayudarnos es leyéndonos y compartiendo el trabajo que hacemos. Hence, the best way to help is to read and to share the work they do. Y sobre todo siendo críticos con el trabajo que hacemos, porque eso nos ayuda a mejorar. And above all, being critically constructive or constructively critical of the work they do, because that helps them improve their work. Gracias. First, I'm going to say it in English and then in Spanish because I wanted to answer the order. So, I tried to resume a little bit one of the questions. Maybe I can speak and also Jose Raúl can deep a little bit more. When here you were asking about the question of financing, I'm Cuban, so I can tell you about that. Jose Raúl said institutions, but to be more precisely, many of the initiatives of the digital activism or any kind of activism in Cuba are financed by NGOs. NGOs are normally in any part of the planet, you know. Of course that we can exclude Russia, China, so on and so forth, Iran. But it was not very clear before with the old law
with the old criminal code, but we have a new criminal code in Cuba, which be enacted in 2 months, something like that, which they said that any kind of financing, NGOs, persons, institutions, friends, family, or whatever, they said like that, o cualquier otra entidad o persona could be punished by the government to 4, there is a way, I don't remember to 3 to 10 years, years in prison. So the financing by the non-governmental organization in Cuba are punished by law. So what he's doing, he's committing a crime. I mean, the Cuban government have all legal tools to say that he's a criminal, José Raúl. In fact, he was exposing in Cuban TV as a part of the plot from the State Department or whatever they are. So you have to understand that if the work that he was doing and the work that Inventario was doing was dangerous, and a few months ago and a few years ago, now will be even more danger for him and the sources that probably he worked in Cuba. Because even if any sources is discovered by the Cuban government, they could be in jail, you know. So, lo que yo quería aclarar un poco y quizás José Raúl pueda abundar más, y es que comentaba en inglés de que en Cuba está penado y de hecho el gobierno cubano está muy interesado en encontrar el origen de la financiación, no en instituciones que pueden tener otra característica de carácter internacional, sino en ONGs. Las ONGs, la obsesión del gobierno cubano. Y como todos sabemos, es normal, cuasi normal en este mundo que las ONG den financiamiento a proyectos de activismo digital o de cualquier otro tipo de activismo. Por supuesto, hay países de los cuales tuviéramos que excluir, como el propio caso de la Federación Rusa, de Irán, de China y el propio caso de Cuba o de Venezuela. Entonces, no recuerdo exactamente qué capítulo del nuevo Código Penal que se va a 143, artículo 143. El 43, sí, yo lo tenía un poco invertido. Iba a decir 143. 143. Yo iba a decir el 43, pero es el 143. Ellos ahora han establecido de que cualquier tipo de financiación, forma de financiación por persona, institución o organización no gubernamental u otros, que es muy abstracto, pueden ser punibles por ley. Desde de 3, 4, 3, ¿no? De 3 a 10 años. De 2 a 10 años, lo que hace mucho más peligroso el trabajo que está haciendo él y sus fuentes, a las cuales se protege, O sea que el trabajo de José Raúl Gallego, el trabajo de Inventario en general, si antes era peligroso para él, en el futuro próximo será mucho más peligroso. Y también decía que también él ha sido víctima de asesinato de reputación en los medios nacionales del gobierno cubano, y ahí me gusta insistir en el gobierno cubano, porque no todo Cuba está al lado de un partido tan despótico y criminal como que está ahora. Pero si tenías algo más que abundar sobre eso, porque es interesante la figura del apoyo de las ONG y de la criminalización. La obsesión del gobierno cubano con el dinero tiene un solo objetivo. La obsesión del gobierno cubano con el dinero tiene un solo objetivo. The obsession with money is what is. Para hacer periodismo, para hacer activismo, hace falta dinero. It's logical. To do journalism, to do investigative journalism, you need money. Y estamos hablando de que a los periodistas y a los activistas el gobierno cubano no les da trabajo. And it's quite clear that the Cuban state is not going to provide critical journalists with any sort of financial support. Y estamos hablando de un país donde el gobierno controla la mayor cantidad de las fuentes de empleo. And we're talking of a country where the state controls most work possibilities. Por tanto, si te cortan el financiamiento, te están ahogando, te están impidiendo trabajar.
So actually, they're preventing you from working. They're excluding you from the working market. No importa que el dinero venga de una ONG, no importa que el dinero venga de otro gobierno, no importa que el dinero venga de un amigo. It doesn't matter whether the money that you live on comes ultimately from an NGO, from some international organization, or from a friend. Lo que importa es que el dinero le permite trabajar a las personas y eso es lo que ellos no quieren que pase. The important thing is that this money makes it possible for independent journalists to work, and that's what the Cuban state tries to prevent. Existen medios en Cuba que no reciben ningún tipo de financiamiento, que trabajan con trabajo voluntario y también el gobierno los acusa de mercenarios. So there are also media in Cuba that don't receive any financial aid, and they're working on a voluntary basis, or they've got sponsors making their work possible. Incluso hay medios que reciben financiamiento de organizaciones que también dan financiamiento al gobierno cubano y el gobierno cubano les llama mercenarios. So there are even sponsors or media who receive money from sponsors who both give money to the independent journalists and also to the Cuban state. And this is what the Cuban state calls sponsoring. Just to sum it up, because it's very interesting. The Cuban government controls the workforce. If the Cuban government decides that you are too much of a dissident, you are not going to find work. If you don't find a work, you won't be able to earn a livelihood. So that's why the Cuban government is obsessed with the money, is obsessed with controlling the sources of financing, and is obsessed with limiting financing or just blocking completely financing to any kind of dissident media. How can the government control the money coming from the US to the thousands of Cuban families who are supported by their families in Florida? And what percentage of the population lives from this support as well? ¿Cómo puede el Estado cubano controlar el dinero que viene de los miles de familias que viven en los Estados Unidos y que están dando apoyo a sus familias en Cuba? El gobierno cubano lo controla casi todo. They control the money they spend. And the lady wanted to know as well, la señora también quería saber qué porcentaje de familias en Cuba depende de estos ingresos por los Estados Unidos. No sabría decirle el número de personas que reciben remesas, pero las remesas son una de las principales entradas de dinero al país en Cuba. We don't exactly know how many people actually depend from money coming from the United States, but we know that this money coming from the United States and supporting families in Cuba is one of the main financing factors supporting people in Cuba. No sé si Tania quiere hablar de cómo incluso cuando manda dinero un familiar, lo acusan de que es dinero que se lo envía a una agencia extranjera. I don't know whether Tanya wants to give us any details on the basis of her own family history.
Hola. Hola. No, de que a veces incluso cuando uno tiene un trabajo que hace fuera de Cuba, un trabajo que es legítimo, un trabajo incluso que a veces para el cual uno ha tenido que hacer una competencia profesional, también lo acusan verdaderamente es una situación en la cual el gobierno sabe mentira de utilizar y la repetición una y otra vez a ver si alguien la va a creer. So very quickly, even if you are a professional, whether in an university or you have any other legitimate job, have to apply to and even have a selection to get. The Cuban government keeps saying that this is being provided by some intelligent agency in the world. Most more normally is A, and we are still waiting. Over to until somebody believe it, because person believe it, fact, not the truth, but doubt. All they want is that you doubt, because once you doubt, when you see that person doing something else, you say, that's why they did it, because already you had the doubt in your mind. So they work long term, I have to say. El trabajo de comunicación que realiza el gobierno cubano tiene muchos parecidos con los 10 principios de propaganda de Goebbels, del nazismo. Son muy similares. So, the Cuban government's propaganda machinery has a lot to do with the 10 principles of propaganda De from Goebbels. From Goebbels. Goebbels, Nazis, yes. Sí, el ministro de comunicación de Hitler. Hitler's Minister of Communication. Uno de esos principios es que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. And one of these principles is that a lie, if you repeat a lie 1,000 times, it ends up becoming a truth. Siempre crear un enemigo externo al cual echarle todas las culpas. You always need an external enemy to blame for everything that happens. Apelar a las emociones. Appeal to emotions. Y un grupo de técnicas que van precisamente a crear y a consolidar una narrativa que no es cierta. And a series of techniques aim to create and consolidate a narrative that's not true. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y por la atención. Thank you very much.